comenzando un nuevo video acá en Ponta Negra, en la playa, muy tempranito. ¿Qué hora es? Son las 7:40 de la mañana, arrancando por acá. Estamos caminando y vamos a contar, o vamos, mejor dicho, a actualizar cómo está Ponta Negra, la playa más turística de Natal. El estado de esta playa, que en realidad es una de nuestras preferidas, siempre lo fue. Nosotros veníamos bien tempranito a disfrutar. Así que bueno, vamos a mostrarles un poquito cómo está hoy la playa para que puedan saber quién quiera venir, ¿no? Exactamente, en este 2024 justamente está aconteciendo una gran obra. Comenzaron ahora, que es para ensanchar la franja de arena que existe en esta playa. Y estamos acá casi pegadito al Morro de Careca, que es la postal de acá de Ponta Negra. Y lo que sucede acá, que generalmente es lo que la gente se queja, es que las piedras que tenemos acá al costado, a veces llega el agua hasta ahí y la gente queda como acorralada y no puede disfrutar de la arena. Entonces el gobierno de Natal decidió ensanchar un poco lo que es la franja de arena. Ya hace rato que tendría que haber comenzado esta obra. Realmente hace muchos años que tenemos una franja de arena bastante amplia y el mar se la fue comiendo, lógicamente. Esto es la naturaleza. Y bueno, nunca hacían nada. Entonces faltaba mucha inversión del gobierno. No dejan que inviertan inversiones extranjeras, digamos, acá. Entonces se estaba complicando un poco la cosa. Estaban perdiendo muchas, pero muchas personas de turismo. Muchas personas que venían, clientes nuestros que decían, mirá, a Natal no vuelvo. La verdad que no da para recomendar, ¿no? Claro, porque en realidad dicen, no, pero está la marea muy alta, siempre no puedo ir a la playa. En realidad sí podés ir a la playa. Tenés que saber qué horarios, por eso hay una tabla de marea que generalmente nosotros que trabajamos con turismo lo sabemos y se lo podemos dar a quienes vienen acá, pero necesitan tener una franja de arena para poder estar cómodos, dejar sus cosas, sentarse en una reposera y disfrutar el día acá. Y este video lo estamos haciendo porque muchas personas preguntan, mirá, quiero ir a Natal en este 2024 y la verdad que estamos dando esta información actualizando para que realmente si vienen que no se lleven el chasco, porque muchas personas dicen o informan mal, digamos, porque dicen, mirá, si vas a la mañana tenés playa, si vas a la tarde ya no tenés playa, o algunos dicen que si vas a la tarde tenés playa y a la mañana no. Eso no es así, la marea va cambiando todos los días dependiendo de la cercanía con la luna. Así que en este video lo vamos a explicar un poquito mejor. Y bueno, estamos acá caminando. Miren lo que es esto. Es una belleza, ¿no? El que quiere venir bien tempranito a hacer una caminata con un sol que es sano porque no te mata, en este horario tipo 7, 8 de la mañana es el mejor horario, no tenés mucha gente, tenés lugares para caminar y estamos muy cerquita del Morro ya llegando para mostrarles también la situación de lo que está el Morro en este momento, que era es la postal de Natal. Y llegamos acá al Morro, a esta pileta que se forma en el mar. Es muy lindo y de hecho es nuestro lugar preferido para venir a la playa, ¿no? Sí, para quien no sabe nadar o para quien quiere estar más relajado, esta parte, estamos acá, es justamente al lado del morro y es súper tranquilo. Se forman tipo piletas naturales porque también hay unas piedras que frenan un poco las olas, pero es la parte más tranquila y la parte que se quedan sin playa primero. Así que tengan ese dato también. Es más tranquilo el mar en esta parte. Y de hecho, acá atrás tenemos el morro que está cercado justamente para que la gente no entre. ¿Por qué? Porque en realidad antes se podía ver el atardecer, ¿no? Se Acá podía arriba. subir acá arriba. Hoy en día, hace varios años que ya está prohibido. No se puede subir, no se puede ingresar. Como ven, hay hasta un alambrado acá para que no puedan pasar. Hay gente que lo hace, sí, pero pueden ser denunciados. Y después lo que sucede mucho es que en las fiestas la gente, como la parte militar no está trabajando, la gente sube. Pero ¿qué pasa? Esto se va deformando y es la postal más hermosa de Natal. Entonces hay que cuidarla y tenemos que colaborar no subiendo y si vemos algo, denunciar para que este lugar se mantenga como está. Y esta es una playa donde ustedes no solamente pueden estar disfrutando del sol y el mar, tienen un montón de actividades, es una zona de pescadores, hay gente que pesca a la mañana para poder alimentarse o trabajan de eso, hay gente que estaba disfrutando de unos mates, gente que disfruta en familia, pero pueden hacer actividades como stand-up, hay paseos en lancha, con un paracaídas que se lo indicamos, nosotros lo hicimos
y está muy bueno. Y ahora sí, saliendo del Morro de Careca, la parte contraria vamos a ir caminando, vamos a mostrar un poquito cómo está la playa, de cómo se va a ir haciendo esta obra en el largo del 2024. La previsión de finalización de la obra sería en el 2025 y vamos a ver, siempre hay algo más, siempre demoran un poquito, siempre se estira, ¿no? Y lo que se tiene que estirar es la franja de arena. Dicen que van a estirar hasta 60 metros de longitud, vamos a ver si lo hacen, porque también puede traer consecuencias para lo que es la naturaleza acá de la playa. Vamos a ver cómo influye. Y en realidad convendría o no venir a la playa de Punta Negra en esta época donde hay obras en la playa. La verdad es que sí, pero ahora les vamos a responder. Mientras tanto, lo que les diría es que nos dejen en comentarios cuál es la pregunta que tienen sobre Natal o Pipa para poder responderles en un próximo video. Como dijo Pau recién, de venir o no venir, si tienen el pasaje comprado, bárbaro. Vengan este año, vengan, disfruten, aprovechen esta playa que es bellísima. Ustedes pueden disfrutar, pueden aprovechar. Miren lo que es esta naturaleza acá que tenemos. Estos espacios son súper increíbles. Si todavía no han comprado el pasaje, reserven para 2025 que va a estar mucho mejor. Esta obra que se viene para mejorar las cosas. Hace falta que se ensanche la playa. Porque como decíamos al principio del video, que nos quedamos sin playa, sin territorio para sentarnos. Teníamos que sentarnos arriba y la verdad que no es muy copado ahí porque es como que se amontona a todas las personas. Entonces, ya de por sí, por estar todos amontonados, no es muy bonito y encima que estás pagando por eso, no es lo mejor. Y de todas formas, lo que yo les recomendaría es que si vienen a Natal, vean cuándo es la época mejor para venir. Y no solamente eso, sino que si ustedes vienen y tienen marea alta, hay paseos que pueden hacer y obviamente con nosotros lo pueden hacer. Se pueden contactar mediante Instagram con nosotros para poder ver un poco más de esos paseos. No solamente tenemos paseos acá en Natal, tenemos en otros lugares de Brasil. Así que atentis con eso si ustedes quieren disfrutar de toda su estadía. Tanto paseo, hospedaje. Y bueno, cualquier duda que ustedes tengan pueden escribirnos acá en comentarios o lo que les gustaría ver, lo que les gustaría saber sobre esta ciudad y sobre otras ciudades que tenemos acá en el canal. Y ya después de 7 años en este lugar, tenemos un poco de experiencia sobre Natal y Pipa, entonces podemos hablar ya viviendo tanto tiempo, ¿no? Bueno, nosotros elegimos Natal porque es una ciudad muy grande. Pipa es más chiquito, es más pueblito, más rústico, está lleno de argentinos. Acá hay argentinos, pero estamos un poco más desparramados. Lo que tiene Natal es que tenés muchas opciones para hacer, no solamente porque desde acá salen un montón de tours, como les dijimos, sino que también tienen otras opciones en caso de lluvia, que quizás en Pipa no es tanto, ¿no? Exacto, tenés shopping, tenés, no sé, el estadio, tenés un montón de cosas para hacer. En Pipa lo que tenés más reducido, pero bueno, para quien quiere saber un poco más, tenemos un video especial que dice Natal o Pipa. Sí, bueno, después tenemos uno sobre el viaje donde nosotros nos quedamos y todo, que ustedes pueden conocer. Pero Pipa lo que se destaca mucho es por las playas bellísimas que tiene. Tienen delfines, acá también hay delfines, no es que no, pero son diferentes las playas. Hay diferentes gustos para todo. Y cada vez que nos preguntan, ¿voy a Natal o a Pipa? Yo diría que repartan su estadía en los dos lugares porque vale la pena quedarse en los dos. Tocando el tema ese, es un gran problema que siempre hay. Es un dilema que sucede siempre. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas siempre dicen, no vayas a Natal, anda a Pipa. ¿Por qué? Porque justamente Natal, como es una ciudad y la playa turística es esta, ¿existen otras playas? Sí, existen, pero no son turísticas, digamos, o los turistas no van. Entonces siempre caen en la misma playa. Y justamente como Pipa tiene 3, 4 playas ahí, que es un complejo. Se distribuye más el turismo, ¿no? Se distribuye, pueden llegar caminando. Esto, al ser una ciudad, es un poco más insegura. A nosotros nunca nos ha pasado nada, gracias a Dios, pero es una ciudad. Hemos escuchado situaciones que nos han dicho. La verdad es que nosotros no hemos visto nada de cerca como para decir realmente que hay inseguridad. Sí, hay que estar seguro porque hay que estar atento porque es una ciudad muy grande. Pero bueno, atentis con eso. Y acá, para que vean, justamente está este tractor que aún no han comenzado los trabajos, como dijimos, es muy temprano, pero para que vean, están todas estas piedras que están colocando para que haga de barrera acá, y allá más adelante es donde se encuentran haciendo las mediciones. En este momento estamos bastante lejos, estamos más o menos acá a 2 kilómetros donde están haciendo
las mediciones, entonces no vamos a llegar a mostrarle. Voy a ver si llego con el dron. Otro de los temas que acá hay un gran problema es sobre la falta de estructura que existe acá en la playa. Justamente como ustedes ven, está hecho un desastre todo. No es un video para quemar Natal, ni Punta Negra, ni nada. Es un video mostrando la realidad porque, o sea, nosotros mostramos sobre nuestra experiencia. Exacto, ya nos sucedió con el video de Puerto de Galinas, que la gente dijo, no, pero no es así, están mintiendo. La verdad que nosotros siempre vamos a mostrar nuestra realidad, lo que nosotros vemos, porque a la gente le tenemos que mostrar la realidad y no contarles todo como si fuera color de rosa, porque no es así. Hay cosas buenas y malas. Y si quieren venir a Natal, están siempre súper bienvenidos, serán bien recibidos, bien tratados. Pero bueno, hay cuestiones que tenemos que mostrarla, como es esto. O sea, si ustedes pueden ver, hay mugre en la ciudad, sí, hay suciedad. Entonces, todo eso son cuidados. Y hacemos estos videos para que realmente tomen los recaudos necesarios y puedan hacer las cosas bien, que pueda llamar la atención. Como dijimos, mucha la gente deja de venir por estas cosas. Y justamente como decíamos, cuando una experiencia es buena, vos agarrás, la comentás, la recomendás, ¿no? Cuando una experiencia es mala, te queda más marcada que la buena. Entonces, por eso mismo decimos que hay que tener cuidado con eso. Nosotros siempre le decimos la verdad por una cuestión muy simple, y es que no queremos que vengan y nos digan, chicos, ustedes me mostraron todo muy lindo, pero encontramos cosas que no nos gustaron. Entonces, todos los lugares tienen algo positivo y algo negativo, tanto Natal, Pipa, todos los lugares que hemos ido, no es que no, pero bueno, a algunos le van a gustar más, otros menos, depende del público, los gustos que tengan. Pero yo les recomendaría que vengan porque Natal es un lugar muy lindo, tienen que elegir la época y demás. Déjenos en comentarios qué pregunta quieren saber sobre este destino, que nosotros sabemos bastante, 7 años viviendo acá. 7 años ya, o sea, un poquito de experiencia, nos falta mucho por aprender, Obvio. pero también queremos viajar a otros lugares, así que qué mejor que seguir viajando, seguir recorriendo y mostrarles esto para todos ustedes. Bueno, acá justo se encuentra el cartel que dice Natal y esta es la costanera de la playa, esta es la costanera de acá de Punta Negra. Y de hecho este no es el único cartel, hay más lugares donde hay carteles, no se queden encerrados en que solamente en Punta Negra. Hay muchos puntos que si necesitan saber, déjenos en comentarios también que les vamos a decir dónde están. Si ustedes ven en esta avenida que se llama Erivan Franza, hay varios hospedajes, hay varias posadas, varios hoteles, hostels, pero ahí también hay algo que es un punto de debate. Muchas personas quieren hospedarse acá frente a la playa. Todo muy lindo, que ves el amanecer, estás acá frente a la playa. Ahora, cuando llega la noche, esta parte se queda muerta, digamos. O sea, casi nadie queda por acá. Y la parte de los restaurantes están en la parte de arriba, que es una avenida principal, que se llama Roberto Freire. Bueno, de hecho tenemos un video exclusivo mostrándoles la movida nocturna acá en Natal, así que vayan a un video que tenemos exclusivo sobre la movida nocturna para que puedan ver dónde es que hay más movimiento a la noche acá en Natal y pueden ir a diferentes opciones, tanto bares, restaurantes, artesanatos para comprar regalitos o lo que sea. Y como decíamos, hablando de que quede arriba, Natal es una ciudad hecha sobre dunas de arena. Entonces van a tener que subir y bajar. Para quien tiene algún impedimento físico o tiene algún problema que no puede subir o bajar, realmente no es un sitio recomendado para que se hospeden acá ni que vengan a esta playa porque no está preparado para eso. ¿Hay algunas personas con silla de rueda que vienen? Sí, hay, pero van a tener que depender exclusivamente de un vehículo para estar subiendo y bajando. Entonces, eso es más complicado porque también no encuentran tantos lugares para estacionar. Ahora está tranquilo, como decíamos, es muy temprano, los coches están acá estacionados, pero dentro de un rato esto ya no se puede estacionar, es prohibido. Sí, también a la mañana muy temprano hay mucho movimiento acá, más que nada porque son las salidas de los tours a diferentes lugares. Empiezan a las 7 de la mañana y hasta las 8:30, 9 hay movimiento de bugueros y combis y demás que salen para los paseos. Pero después se tranquiliza y empieza el movimiento de la gente que quedó en Punta Negra. Otra de las cuestiones que acá verán son los kioscos y baños públicos. Los baños públicos realmente no están limpios. Recién veíamos que estaban limpiando uno
pero durante el día, o sea, queda todo sucio porque va la gente al baño y no hay nadie que los limpie. Entonces van a encontrar muchos baños que les van a cobrar $2. Es mejor pagar de que estar acá e ir a unos baños públicos. Otra recomendación importante es que si se van a alojar, nosotros tenemos un lugar donde es un hotel 5 estrellas, donde tienen todo incluido y están muy cómodos en una parte donde no es la parte céntrica de Punta Negra, sino es la vía costera. Si no lo conocen, vayan a nuestro Instagram, que tenemos un video exclusivo sobre ese hotel y tienen 10% de descuento. Y durante todo este tiempo que estamos acá, realmente hemos visto pocas obras en la ciudad para mejorar. De hecho, hace tiempo que venían diciendo de que las obras se iban a hacer desde 2018 que nosotros llegamos hasta hoy, que está comenzando y se ven los tractores, ustedes lo pueden ver, que está empezando la obra de a poco. Tampoco es que se están matando por hacerlo muy rápido. Es algo que se espera hace mucho tiempo y mucha gente, porque Natal depende 100% del turismo. Todas las personas que trabajan acá, de alguna forma u otra, trabajan con turismo, porque el que hace Uber trabaja con turismo, el que trabaja en la playa trabaja con turismo, hotelería. Es muy importante. Es importante que se haga esta obra para que la gente pueda disfrutar, para que la gente pueda trabajar y venir a un lugar que es realmente recomendable. Totalmente de acuerdo. La gente necesita trabajar, entonces no decimos que dejen de venir. Realmente decimos que vengan a Natal, vengan a pasear, vengan a disfrutar y conocer este lugar. De alguna manera van a disfrutar, de alguna manera van a fichar este destino. Sí, lo importante es que ustedes estén actualizados sobre la situación de la playa, que quizás esto no lo hace cualquier persona porque no viven acá, o quizás las personas que vienen de turismo tienen un ojo de turista. Nosotros al vivir acá es diferente. Nosotros decimos que cuando nosotros conocimos Natal, nos enamoramos, pero todo tiene su encanto y partes que a uno no le gusta para vivir. No es lo mismo verlo como turista que venirse a vivir y sumergirse en lo que es la vida día a día en Natal. Y para no decir que no se hizo ninguna obra acá en la ciudad, estamos acá justamente en donde Al lado de una, y esta es una de las principales que se muestra mucho, que es la escadaría colorida de Punta Negra, donde todo el mundo se viene a sacar fotos. Así que si quieren saber dónde, nos mandan un mensajito también, que nosotros les vamos a indicar dónde. bueno, esta escadaría o escalera fue una obra de acá, de los propios de Punta Negra. Entonces, para poder abrir estas tiendas, hicieron esto y se tornó en un punto turístico importante de la ciudad. Y es la conexión de la parte de arriba con la parte de abajo, donde vos ya te acercás a la playa. Entonces es importante, no solamente es una escalera, sino también tiene murales para sacarse fotos. Hay locales donde pueden conseguir diferentes cosas. Así que no es solamente una simple escalera. Esperamos haber ayudado con su decisión de venir a Natal en este 2024 a actualizar todo esto que dijimos. Y bueno, cualquier duda que tengan pueden preguntarnos, pueden dejar en comentarios, pueden entrar en contacto con nosotros por Instagram. Y hay un montón de videos sobre Natal, sobre otros lugares, playas cercanas. No solamente se pueden quedar en Punta Negra, así que estén atentos a los videos que tenemos anteriores a este video. Y no se olviden de suscribirse, de dejar un like, un comentario y compartir para todos. Así que bueno, gente, muchas gracias por mirar, por haber llegado hasta acá. Les mandamos un saludo para todos. Chao, chao.